¿Alguna vez te has parado a pensar qué es lo que de verdad nos pone en marcha? Esa fuerza casi invisible que nos empuja a hacer lo que hacemos. Pues bien, hoy vamos a ponernos el sombrero de detective porque vamos a investigar uno de los mayores enigmas del comportamiento humano, el misterio de la motivación. Venga, vamos al lío. Esta es la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Somos una especie de marionetas de nuestros genes o, por el contrario, somos los arquitectos de nuestros propios deseos? A lo largo de este repaso vamos a buscar pistas en la ciencia para ver si damos con la respuesta. Bueno, pues nuestra primera pista nos lleva bastante atrás en el tiempo, a los primerísimos intentos de la ciencia por explicar nuestro comportamiento mirando a la evolución. La cosa era, ¿heredamos el esfuerzo de nuestros antepasados o simplemente la suerte de nacer con las herramientas justas? A ver, la idea de Lamarck tenía su lógica, ¿eh? Pensemos en el ejemplo clásico, las jirafas. Según él, una jirafa se pasaba la vida estirando el cuello para llegar a las hojas más altas. De tanto esforzarse, el cuello se le alargaba un poquito y, ¡hala!, esa pequeña ganancia se la pasaba a sus crías. Era una visión muy de progreso, de mejora constante gracias al esfuerzo. Pero claro, entonces llegó Darwin y le dio la vuelta a la tortilla. Su idea era mucho más, bueno, más cruda. Para él no había ningún plan. Simplemente, por puro azar, algunas jirafas nacían con el cuello un pelín más largo que otras. ¿Y qué pasaba? Que cuando la comida escaseaba, eran esas precisamente las que comían, sobrevivían y dejaban más crías. No era una cuestión de esfuerzo, era la lotería, a veces brutal, de la supervivencia. Es que aquí lo vemos clarísimo. Son dos formas totalmente opuestas de ver el mundo. Por un lado, Lamarck, que creía en una especie de impulso interno por mejorar, un camino casi optimista hacia la perfección. Y por otro, Darwin, que describía una lucha sin cuartel, una batalla constante donde solo los más aptos, y muchas veces por pura chiripa, conseguían salir adelante. Y claro, con esta idea, Darwin nos bajó del pedestal de un plumazo. De repente, el ser humano ya no era una creación especial y distinta, no. Éramos un animal más, el resultado de la misma lucha competitiva que el resto de las especies. Y esto, como os podéis imaginar, lo cambió absolutamente todo en el estudio de la motivación. Esta idea de que venimos con una especie de programación evolutiva nos lleva de cabeza a la segunda pista. A ver, si estamos diseñados para sobrevivir, ¿significa que tenemos comportamientos que vienen de serie, como preinstalados? Vamos a entrar en el mundo fascinante de los instintos. Pues resulta que hay una ciencia dedicada a esto, la etología. Lo que hacen los etólogos es observar a los animales en su salsa, en su hábitat natural, para entender por qué hacen lo que hacen, sin que un laboratorio pueda alterar su comportamiento. El caso de Konrad Lorenz es que es una pasada. Él estaba allí justo en el momento en que unos gansos salían del cascarón. Y como fue la primera figura grande y en movimiento que vieron, pues se quedaron troquelados con él. Lo seguían a todas partes, pasando olímpicamente de su verdadera madre. Es un ejemplo potentísimo de una motivación que viene de fábrica, totalmente innata. Durante muchísimo tiempo, la ciencia vio el instinto como una especie de software, pero uno súper rígido, un programa genético que se ejecutaba exactamente igual en todos los miembros de una especie, sin margen de maniobra, sin posibilidad de cambio. Era una explicación, la verdad, muy simple y muy directa. Pero claro, la ciencia ha ido afinando el tiro. Hoy en día ya no se habla tanto de instintos, sino de patrones de acción modal. La clave aquí es que, aunque la base del comportamiento es innata, la experiencia de cada individuo puede modificarla. O sea, que no es un programa cerrado, sino más bien una plantilla flexible que se va adaptando. Vale, hasta ahora hemos visto la herencia, los programas innatos. Pero, ¿qué pasa con esas motivaciones que vamos cogiendo a lo largo de la vida? Nuestra tercera pista nos mete de lleno en cómo la experiencia puede llegar a reconfigurar nuestros impulsos más básicos. Es que esto fue un descubrimiento casi por casualidad. El fisiólogo Iván Pavlov no estaba estudiando la motivación ni nada parecido. Él estaba con el sistema digestivo de los perros. Pero se percató de algo muy curioso. Sus perros no solo babeaban con la comida, sino que empezaban a salivar solo con oír las señales que la anunciaban, como por ejemplo el sonido de una campana. Ahí estaba pasando algo. Así que aquí está la clave de todo. Pavlov demostró que se puede, por así decirlo, transferir el poder de un estímulo a otro. Al asociar algo neutro, como el sonido de una campana, con algo muy potente como la comida, una y otra vez, al final el sonido por sí solo acababa provocando la misma respuesta. Lo que pasa en el cerebro es que, literalmente, se crea una nueva conexión, una nueva ruta. Un estímulo que antes nos daba igual, que era totalmente irrelevante, de repente tiene el poder de desencadenar una respuesta biológica. Y esto, claro, explica por qué a veces ciertos olores, ciertos sonidos o ciertos lugares nos provocan una reacción muy fuerte sin que sepamos muy bien por qué. Bueno,
Ya hemos explorado la evolución, el instinto y el aprendizaje. La última pista nos obliga a mirar hacia adentro, hacia el mundo complejo y a menudo bastante caótico de la psicología humana. Aquí los impulsos desde luego no son tan sencillos. A principios del siglo XX, hubo psicólogos como William McDougall que intentaron aplicar esta idea del instinto directamente a los humanos. Para él, los instintos eran los motores primarios de todo lo que hacíamos. Y cada instinto venía con su emoción pegada. El instinto de huida iba con el miedo, el de lucha con la ira, y así con todo. Pero fue Sigmund Freud el que nos hizo bucear en lo más profundo. Él propuso que nuestras verdaderas motivaciones no son las que vemos, no son conscientes. Vienen de un torbellino de pulsiones que están ocultas en el inconsciente. Fuerzas potentísimas que tienen que ver con la vida, con la muerte y con el sexo. Para Freud, nuestra motivación es el resultado de una pelea interna constante. Por un lado está el ello, que es como un caldero de deseos primarios que lo quiere todo, y lo quiere ya. Por otro, el superyo, que es como el juez interno, la voz de nuestros padres y de la sociedad diciéndonos lo que está bien y lo que está mal. Y en medio, el pobre yo, nuestra parte consciente, que intenta como puede poner paz entre los dos. La analogía que usó Freud para explicar esto es buenísima. Hay que imaginar un sistema de tuberías, un sistema hidráulico, donde la presión, la energía psíquica, no para de acumularse. Tarde o temprano, esa presión tiene que salir por algún lado. Pues bien, la motivación, según él, es básicamente eso, la necesidad de liberar esa tensión que se ha ido acumulando. Y bueno, después de seguir todas estas pistas, llegamos a una conclusión, que es un poco liosa. Resulta que el misterio no tiene un único culpable. No hay una sola respuesta, una causa única que explique por qué hacemos las cosas. La verdad es que la motivación es más bien una mezcla de todo lo que hemos visto. Es como un tapiz muy complejo que está tejido con los hilos de nuestra herencia evolutiva, de esos patrones que traemos de fábrica, de las asociaciones que vamos aprendiendo por el camino y, por supuesto, de la increíblemente complicada dinámica de nuestra propia mente. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, para darle vueltas. Si una parte tan grande de lo que nos impulsa es una mezcla de programación genética y de condicionamiento que hemos aprendido sin darnos cuenta, ¿qué control real tenemos sobre nuestros propios deseos? ¿Somos de verdad los dueños de lo que queremos? La respuesta, quizás, es el próximo gran misterio a resolver.